Comienza el análisis político en Voces del Poder. Esta mañana nos acompaña Marco Moreno, director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Marco? Hola, ¿cómo estás? Hola, Marco, ¿qué tal? Y Jorge Ramírez, investigador de Libertad y Desarrollo. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenos días. Bienvenido. Oye, ¿les parece que empecemos hablando del presidente Boric? ¿En qué está el presidente Boric? Vimos en los titulares este posteo contra la decisión de Donald Trump de como intervenir en las decisiones del Smithsonian Museum. ¿Es una cuestión de política interna del gobierno de Trump? O sea, si va a apuntar por alguna cuestión, esta es mi opinión, si se habla de gas o si se habla de, qué sé yo, los aranceles, ya puede tener sentido, pero ¿por qué el presidente haría una cosa así? Esta es una actuación que uno podría luego también mirar la semana pasada, lo que pasó con la salida del ministro de Agricultura, ¿cierto? Y la molestia del presidente, porque ha trascendido por todos los medios, lo ha dicho el propio Esteban Valenzuela acá, lo dijo Jaime Mulet, fue una petición exclusivamente presidencial, una molestia presidencial por el tema de la lista única. ¿En qué está Boric, Marco Moreno? Bueno, el pato cojo, ¿no es cierto?, dejó de ser una metáfora y se instaló en la moneda, ¿no? Yo creo que evidentemente la pérdida de centralidad de la conversación sobre el presidente obliga a los mandatarios, esto no es un fenómeno solo que afecte a Gabriel Boric, obliga a los mandatarios a tratar, ¿no es cierto?, de tener espacios en la agenda, que se converse sobre ellos, ¿no? Recordemos que al gobierno le quedan 6 meses todavía de gestión, pero evidentemente muy marcada por lo que es el ciclo electoral, ¿no? Tenemos en 80 días elecciones presidencial y parlamentaria, luego está el fin de año, febrero. Por lo tanto, el espacio que tiene el gobierno para poder llevar adelante una agenda evidentemente está muy limitado. La conversación no se trata hoy día del presidente, se trata de quién va a ser el próximo presidente o presidenta, ¿no? Sobre cómo va a quedar la correlación de fuerza en el Congreso. Eso es lo que hoy día la gente habla, eso es lo que hoy día la gente conversa, y evidentemente los mandatarios resisten, ¿no es cierto?, tratan de evitar justamente este proceso que es normal y natural, ¿no? Pero es medio inevitable, parece. Es inevitable y particularmente llama la atención porque nosotros tenemos, al igual que Estados Unidos, donde viene también esta frase, ¿no es cierto?, gobiernos presidencialistas, pero sin embargo en los hechos, ¿no?, a pesar del poder que tienen los presidentes, efectivamente pierden el control de la agenda, ¿no? Y por lo tanto, este tema sobre Smithsonian Museo, sobre, ¿no es cierto?, la salida del exministro de Agricultura, son parte, ¿no es cierto?, de intentos por reposicionar al gobernante en la agenda, pero evidentemente sabemos que eso es bien difícil, a pesar de que todos los presidentes, sin excepción, han hecho esfuerzo porque en los últimos meses sigan siendo protagonistas, pero la conversación, como digo, ya no está ahí, sino que está en otra parte. ¿Cómo lo ves, Jorge? No, efectivamente esta situación yo creo que ilustra un cuadro en el cual el presidente pierde poder, ¿cierto? Porque estamos próximos a una elección presidencial, porque efectivamente la discusión versa respecto a quién va a ser el futuro presidente. Y en un régimen presidencial como el chileno, el presidente de la República, el primer mandatario, es jefe de Estado, es jefe de gobierno, pero también es jefe de coalición. Y Claro. La semana pasada vimos que el presidente sufrió un revés importante en ese ámbito, porque Gabriel Boric había establecido como una máxima política para enfrentar el proceso eleccionario de este año, el enfrentar las elecciones parlamentarias en una lista unitaria. Finalmente aquello no logra concretarse, se descuelga una lista liderada por el Frente Regional, por la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Acción Humanista, lo cual va a tener algún tipo de repercusión electoral. Por de pronto en 2 circunscripciones senatoriales importantes, como son la región del Maule y la región de Aysén, donde el senador Naranjo, o sea, el diputado Naranjo va a competir por el Senado, por esta lista, y Miguel Ángel Calisto, que es diputado, también aspira a llegar al Senado a través de esta vía. El presidente resiente ese golpe y a partir de eso trata de enviar una señal de poder al remover al ministro Valenzuela. Sin embargo, el resultado está ahí y eso va a tener algún tipo de consecuencia. En segundo lugar, el presidente no está siendo capaz de alinear a su coalición para que enfrente el proceso electoral de manera lo más armónica posible. Pero Que es algo que... logra una lista de 7 partidos, ¿no? No, pero estoy hablando de la candidatura presidencial, porque si uno ve la candidatura presidencial de Janet Jara, toda la semana está haciendo noticia y está rodeada de cierta estridencia, controversias y polémicas causadas
desde el frente interno, no desde el frente externo. Para eso quizás podemos hablar después de las declaraciones del propio Lautaro Carmona, que parece semana a semana pretender sabotear desde adentro la propia candidatura de Janet Jara. Hablemoslo al tiro. Ayer hubo eso una supone, respuesta... pero deja terminar, Sí, eso dale. supone un problema de relevancia para, obviamente, el gobierno. Y en este cuadro general es que el presidente intenta, de algún modo, ganar espacio al entrar en una polémica, obviamente, absolutamente artificial, con una suerte de alter ego, enemigo exterior, como en este caso es Donald Trump, a efectos de, digamos, pasar a ser un factor relevante en la opinión pública. Yo creo que es un intento fallido, pero yo creo que se explica desde este marco general, en el cual, insisto, el presidente va perdiendo poder y muestra cierta incapacidad de liderar y unificar a su sector en un momento muy complejo, políticamente, económicamente y socialmente para la actual administración. A propósito de las declaraciones de Lautaro Carmona, las críticas a Mario Marcel, que salió el gobierno a, digamos, desestimar. Ayer Ricardo Lagos Ver conversó con nosotros en la mañana y la verdad es que estaba muy, muy molesto. Él es miembro del comando de Janet Jara. Dijo que las declaraciones de Carmona eran cero aporte, que parecía que seguían sin ganas de respaldar a la candidata. Que estaban remando para atrás, básicamente. Que estaban remando para atrás, básicamente. Y uno se pregunta cuánto rato más aguanta la candidatura oficialista este fuego interno, Marco. Sí, y antes de empezar a debilitarse, si es que eventualmente... Y la verdad es que no estamos hablando de deslices, ¿no? No estamos hablando de exabruptos producto, ¿no es cierto?, de una conversación, sino que hay una deliberadamente lo que se busca es enviar ese mensaje, ¿no? Y por lo tanto yo creo que de alguna manera lo que estamos observando es una estrategia del PC duro, ¿no? Recordemos que evidentemente Lautaro Carmona es el presidente del partido, ganó con una amplia mayoría en las internas que terminaron en enero de este año, y evidentemente ese PC de alguna manera no deja de enviarles mensajes a Janet Jara en el sentido que no tiene un cheque en blanco, ¿no? Y que por lo tanto hay una restricción de movimiento de Janet Jara que tienen que siempre estar ajustada, ¿no es cierto?, a los lineamientos que el Partido Comunista plantee, a pesar de que se decretó, ¿no es cierto?, hace un par de meses atrás, la autonomía de la candidata, después de que ganó las primarias, ¿no es cierto? Esa fue la fórmula que encontró el PC para poder dejar que la candidata pudiera tener su espacio, ¿no es cierto?, y poder llevar adelante la búsqueda del voto moderado. Recordemos que esta elección se va a ganar con ese voto, ¿no? Con ese elector, y por lo tanto eso obliga a la candidata a tener que moverse de sus posiciones de nicho. Sin embargo, el Partido Comunista, por lo menos en la dirección de Carmona, porque yo diría que no es todo el PC, ¿no? Pero o sea, la realidad es que él es el vocero del partido, ¿no? La voz oficial. Yo creo que ese sector del PC resiste el poder, ¿no es cierto?, abrirse o salir del nicho electoral, ¿no? Y por eso es que cada cierto tiempo vemos estas salidas que, como digo, de Carmona, que no son deslices, sino que son parte de una estrategia, ¿no es cierto?, de alguna manera poner una suerte de corsé a la candidatura de Janet Jara. ¿Para qué? Para evitar justamente que su electorado, ¿no? Su electorado duro, ¿no? Ellos están apostando también a mantener su bancada de diputados y ojalá crecer a 2, como se ha dicho, evidentemente tenga cierta lealtad con el partido, ¿no? Y eso se consigue con declaraciones, eso se consigue con planteamientos. El riesgo de eso es poner en amenaza, ¿no es cierto?, la candidatura presidencial, ¿no? Y pareciera ser que de todas maneras este sector del Partido Comunista se siente más cómodo administrando todavía el malestar, el desencanto, que teniendo realmente vocación de poder, ¿no? Porque si el PC tuviera vocación de poder y si Carmona estuviera convencido que Janet Jara va a ganar la presidencia, probablemente estaría más silencioso de lo que ha estado hasta ahora, ¿no? Pero pareciera ser que hay una duda razonable respecto de aquello y eso es lo que entonces lo lleva a tratar de marcar posición para no perder su espacio. Jorge. En primer lugar, desde mi punto de vista, esta situación refleja el momento de extrema complejidad electoral por el cual atraviesa la candidatura de Janet Jara. Cuando uno mira todos los estudios de opinión, las encuestas, en general, ella está mostrando una situación de estancamiento, en primer término, y en segundo lugar, cuando se proyectan los escenarios de segunda vuelta electoral, ella está experimentando un rendimiento electoral bastante discreto en relación a lo que ha sido la performance incluso histórica de los candidatos de la izquierda y la centroizquierda. Tanto José Antonio Caz como Evelyn Matei la superan en estos escenarios de perspectiva hacia una segunda vuelta por una amplia mayoría.
Y esa debilidad se comienza a reflejar en términos de una falta de liderazgo interno, porque alguien que pretende ser presidente de la República, lo mínimo que se le puede exigir es que sea capaz de alinear a su propio partido. Y Janet Jara no es capaz de alinear a su propio partido. Ella tiene un verdadero foco de oposición interna. Si bien es cierto que la línea política del Comité Central es la línea de Lautaro Carmona y Janet Jara nunca ha sido parte de esa línea política, uno supone de que el Partido Comunista debiera de algún modo colaborar y contribuir a afianzar su liderazgo y no a horadarlo. Entonces yo creo que todo esto explica en buena medida por esta debilidad estructural, política y electoral de la candidatura de Janet Jara. ¿Y tú crees, Jorge, que están pensando entonces en el Partido Comunista en buscar como refugio en la parlamentaria más bien? Sin duda. Ya. El Partido Comunista de Chile es un partido que se caracteriza por algunos aspectos. En primer lugar, es un partido que siempre piensa en el largo plazo. ¿Ya? No se deja embaucar por la coyuntura. Piensen ustedes en perspectiva temporal cómo ha sido el crecimiento orgánico del Partido Comunista en el Congreso Nacional. Súper fuerte. Desde el retorno a la democracia, en las primeras décadas el Partido Comunista participó de lo que se denominó la izquierda extraparlamentaria y luego a través de pactos por omisión, que es una estrategia electoral, ellos logran retornar al Congreso Nacional, parten con 3 diputados el año 2009 y en 12 años han logrado multiplicar por 4 la representación parlamentaria. Hoy día tienen 12 diputados y tienen 2 senadores. Lograron retornar al Senado luego de prácticamente 50 años. Hoy día están en una posibilidad cierta de a lo menos avanzar en 2 escaños senatoriales más y en mantener o mejorar en el margen su representación en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto no es un partido que apuesta más por una influencia desde espacios institucionales como son los movimientos sociales, el Congreso, pero que entra en cierta contradicción cuando tiene que enfrentar la disyuntiva de si tener o no vocación de mayoría, porque obviamente que se desperfila su vocación. Y en ese sentido yo creo que ellos están enfrentando esta suerte de contradicción en la cual tienen un candidato presidencial de sus filas, una candidatura presidencial que pretende vestirse con ropaje socialdemócrata, en circunstancias que no lo es, pero al menos desde el punto de vista público así lo plantea, y eso obviamente que les abre un flanco de riesgo en términos del electorado más de izquierda. Oye, hablemos de lo que está pasando en la oposición, de lo que está pasando en las derechas, porque como que de alguna manera la sangre llegó al río en 2 sentidos. Uno, la condicionalidad de Chile Vamos de prestar apoyo si eventualmente gana José Antonio Kast y ser parte del gobierno, eso por una parte en declaraciones de Rodrigo Galilea recientes, y por otra la sacada de cuenta de personeros de la derecha, lo hizo ayer Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, lo había hecho Luciano Cruzco, que también lo hizo Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, a Bernardo Fontaine, el economista, que se incorpora al comando de José Antonio Kast, por esta cosa de chavo préstamo al Estado, que todo el mundo le saca en cara a Bernardo Fontaine, que él mismo lo había propuesto en su momento. Fuiste el padre intelectual, le dijo Claro, Ignacio Briones. Y que ahora se desdice. Falso, chavo préstamo mantiene los aumentos de pensión de la reforma, reemplaza los préstamos, en fin. La idea de José Antonio Kast de intervenir en el fondo de la reforma de pensiones que fue hace tan poquito aprobada y que genera, entre otras cosas, todo este ruido en la oposición, Marco. ¿Cómo la ves? Si hay desorden en el oficialismo, también lo hay en las oposiciones, ¿no? Y los 2 candidatos, tanto Evelyn Matei, ya comentamos la semana pasada el incidente con Sutil, que ayer también aquí mismo en CNN el presidente de la UDI volvió a reflotar a propósito, ¿no es cierto?, de sus juicios sobre la dictadura militar. Pero evidentemente ahora el desorden ha pasado a la candidatura de Kast, que había sido hasta ahora bastante consistente, ¿no? Yo creo que este es uno de los primeros fallos que tiene su candidatura. Creo que la propuesta del chavo préstamo puede terminar siendo un chavo voto. A ver. Claro, porque esto tiene un efecto boomerang, ¿no es cierto? Cuando tú instalas un beneficio, cuando instalas la probabilidad de que vayas a obtenerlo, que hay 1 millón de personas que podrían en el corto plazo, ¿no es cierto?, ver aumentadas sus pensiones por el acuerdo que generó la reforma de pensiones, que después de 15 años se aprobó, buena o mala, es el instrumento que hay. Y este tema, ¿no es cierto?, el del préstamo al Estado era uno de los componentes fundamentales del acuerdo político, ¿no? Sí. Y por lo tanto, cuando tú instalas una explicación que técnicamente es difícil de decirle en poco tiempo, ¿no? Es explicarla, se convierte en un problema, puede convertirse entonces en un efecto boomerang. Claro, ¿no? Porque el efecto, perdona, pero el beneficio que tú mencionas se empieza a entregar en enero. Claro. Esta compensación por expectativa de vida para el caso de las mujeres o el bono por años cotizado
Todo eso se empieza a pagar a partir de enero. Exactamente, pero la expectativa de la gente es que se va a pagar, ¿no? Sí, claro. Y eso entonces es lo que pronto, podría... digamos. Y pronto, y por lo tanto lo que podría llevar entonces a que este chao préstamo, como digo, termine siendo un chao voto, porque dentro incluso de los propios, de las quienes apoyan a José Antonio Kast, podría haber gente, ¿no es cierto?, que siente que va a poder perder este beneficio. Ahora, esto no es automático. El oficialismo tiene que ser capaz de convertir esto en un relato en términos de comunicación electoral. O sea, cómo cambia la narrativa del chao préstamo al chao voto, ¿no? Claro. Alguien tiene que construir eso, ¿no? Evidentemente, me imagino que estarán pensando en eso. En el comando de En el Jara, que comando fue de además Jara, la dueña sin de la duda, reforma. porque de alguna manera, ¿no es cierto?, le entrega una munición importante al adversario para poder criticar. Repito, la explicación técnica puede ser factible, todo eso puede ocurrir. Ahora Fontaine también está negando que él sea el padre intelectual de esto y evidentemente se comienzan los descuelgues. Pero evidentemente yo creo que la principal dificultad que tiene esto es que cuando tú instalas un subsidio, un beneficio o la expectativa de que tu vida va a mejorar, decir que lo vas a terminar o lo vas a cambiar por algo distinto es lo que genera un cierto frustración y desencanto. Jorge Ramírez. Desde mi punto de vista, esta es una disputa completamente artificial. ¿Ya? Y lo voy a justificar. En primer lugar, porque me parece que las declaraciones de los dirigentes de Chile Vamos no están reflejando el sentir mayoritario del electorado de Chile Vamos. El electorado de Chile Vamos, en todos los estudios de opinión y en los estudios más cualitativos, aspira en primer lugar a unidad en la acción para derrotar a la candidata del Partido Comunista. Y de hecho, la votación de Evelyn Matei fluye, en primera vuelta fluye o se canaliza de manera casi total hacia José Antonio Kast en segunda vuelta. E inclusive, respecto de este debate también un tanto artificial de si los cuadros técnicos, los equipos van a respaldar, yo te aseguro que el 80, 85, 90% de los cuadros técnicos que colaboraron en el gobierno de Sebastián Piñera, que son de Chile Vamos, en el evento de que se le abre una oportunidad de colaborar con un proyecto de restauración como el que está planteando, un gobierno de emergencia como el que está planteando José Antonio Kast, van a estar ahí, ¿ya? Entonces me parece que es un tanto artificial y no refleja en buena medida el corpus electoral e inclusive técnico de esta matriz de centro derecha. Y en segundo lugar, la gente vota no por equipo, vota por liderazgo, ¿ya? Entonces me parece que es anteponer o exacerbar una dimensión que quizás no es del todo relevante. En relación a la idea del préstamo, yo no veo ninguna inconsistencia por parte de la posición del Partido Republicano. Hay que recordar que el Partido Republicano votó en contra de la reforma previsional, liderada por Janet Jara y que contó con el apoyo de los partidos de centro derecha, en este caso Evópoli, Renovación Nacional y la UDI. Salvo alguna excepción, algunos descuelgues, en general ellos lo apoyaron. Y uno de los puntos de divergencia que planteó el Partido Republicano fue precisamente esta idea del préstamo. Porque lo que está planteando Bernardo Fontaine, una vez que se suma al equipo de José Antonio Kast, es que el préstamo se reemplace por un bono del Estado. Claro. Es tan simple como eso, y por lo tanto el beneficio no se está poniendo en riesgo. Lo que se está reformulando es la fuente de financiamiento del beneficio. Y el por mecanismo eso, para exacto, y por eso es importante ilustrar esta situación a efectos de no confundir al electorado. Pero ojo que en su momento, si bien el Partido Republicano votó en contra, hace poco tiempo atrás sacó una campaña que decía yo amo la PGU. Claro, porque lo que nos está cuestionando es el instrumento, no se está cuestionando el beneficio, se está cuestionando la fuente de financiamiento del beneficio. Pero a ver, en política las cosas cada vez más no son lo que son, sino lo que parece, ¿no? Claro. Y lo que parece, desde el punto de vista, y esta es una disputa electoral, una disputa que se va a mover desde las emociones más que desde la razón, evidentemente coloca una posibilidad para que el oficialismo particularmente aproveche, y no solo el oficialismo, me imagino que Harold May Nichols, Marco Enrique Minami, van a intentar hacer lo propio, es decir, colocar esto como una contradicción, como intento de arrebatarle a las personas un beneficio que se ha obtenido, ¿no es cierto? Claro, y en un acuerdo político amplio. Totalmente, que fue bien que evaluado. costó 15 años construir, ¿no? Esta era la manera de poder lograrlo, esta no era la propuesta que le gustaba al gobierno, No, nomás. Muy por el contrario, fue la propuesta que impuso la oposición finalmente. Entonces,
la política hoy día se mueve en esa lógica, ¿no? Le puede gustar, no le puede gustar, pero así es la realidad, ¿no? Así es como la gente está tomando sus decisiones, particularmente en un electorado que es muy volátil. Pero muy también, sensible Marco, yo creo que algo que el Partido Republicano puede exhibir como un activo es el hecho de ser consistente en el tiempo. Y efectivamente, cuando uno va a la historia de la ley, uno puede identificar con meridiana claridad el hecho de que ellos siempre fueron críticos respecto de muchos de los instrumentos que estaban contemplados en la reforma previsional y en particularmente respecto a esta idea del préstamo y el origen del financiamiento del mismo. Y también el electorado, como tú bien dices, obviamente se puede dejar llevar por segundas interpretaciones, pero tiene soberana claridad respecto de qué fuerzas políticas son consistentes en el tiempo y cuáles no lo son. Ahora, hay otro elemento dentro de esta discusión que es bien interesante porque tiene que ver con la forma en la que Chile Vamos empieza a diferenciarse también de republicano en algunas dimensiones que son importantes para los próximos 4 años, como el tema de la gobernabilidad. Ayer Ignacio Briones estuvo en un foro con Jorge Quirós, Ignacio Briones representando al comando de Evelyn Matei, Quirós por el lado de José Antonio Kast, y decía que veía mucho voluntarismo en muchas de las propuestas económicas que estaba planteando el candidato republicano. Y con un diagnóstico súper crítico de las medidas, de esta idea de recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses del gasto público, que no lo veía sencillamente viable. ¿Cómo ven ustedes ese ejercicio que, si uno lo suma al tema del préstamo, entre otros, está siendo ya bien notorio de diferenciarse Fíjate que José Antonio Kast le podría, en la eventualidad que llegara a ser presidente, podría pasarle algo similar a lo que pasó a Gabriel Boric. Es decir, llegar a gobernar con un equipo, ¿no es cierto?, con una coalición pequeña, como partió siendo con el Frente Amplio los primeros 6 meses, ¿no es cierto?, y tener que al poco tiempo tener que incorporar a otros actores, con la diferencia de que Boric pudo incorporar al Partido Socialista, al PPD, a los radicales, a los liberales, que le dieron digamos, mayor sostenibilidad a su gobierno, reconocido por el propio Boric. Bueno, la misma situación podría ocurrirle a Kast, ¿no? No es suficiente, no da garantías de gobernabilidad ni en el Congreso, porque no está claro que vaya a tener mayoría parlamentaria solo con los socialcristianos, los nacional libertarios, es muy poco probable, y por lo tanto, de allí que estas señales que está mandando Chile Vamos, evidentemente forman parte de las señales también al electorado, ¿no? Estos son símbolos, la gente de alguna manera también tiene que leerlo en ese sentido. Hasta ahora no es suficiente para gobernar con el apoyo de los socialcristianos y los nacional libertarios. No hay un banco de personas que puedan efectivamente ofrecer condiciones de gobernabilidad para ser ministros, subsecretarios, jefes de servicio, ¿no? Y evidentemente probablemente haya una migración, ¿no? Pero no va a ser al principio, y evidentemente eso es lo que de alguna manera plantea que los primeros meses, cuando los gobiernos gozan de mayor capital político, podría no poder aprovecharlo justamente por esta dificultad para dar gobernabilidad. Sí, ¿no? Tener elenco. Jorge. Yo no logro comprender del todo cierta obsesión o insistencia por parte de algunas personas de Chile Vamos en cuestionar y criticar el programa, las prácticas del Partido Republicano y en este caso de José Antonio Kast. ¿Por qué? Creo que han sido pasos en falso en general. Recordemos lo que fue la disputa respecto de Evelyn Matei y el ataque en las redes sociales. Digamos, no logró mejorar la posición relativa de Evelyn Matei. De hecho, Evelyn Matei luego logra cierta mejora y se estabiliza en torno a los 14, 15 puntos porcentuales en los estudios de opinión, cuando deja de atacar a José Antonio Kast y se centra más bien en resaltar los atributos propios de su candidatura en lugar de cuestionar los de una candidatura aliada. Y en ese sentido... no han actuado muy como aliados en todo caso los republicanos. En orden a que no quisieron hacer primaria. Pero es una decisión política completamente legítima, atendiendo a que se trata efectivamente de dos proyectos políticos diferentes, pero que son complementarios en último término. Está bien, pero no parece una estrategia como pero sensata. A ella nunca la han atacado. No es la candidata la que en esta instancia sale, ¿no?, con la crítica, sino que son... No, pero estoy haciendo un recorrido del fondo de su candidatura. Entonces, tú tienes el hito de lo que fue la controversia con José Antonio Kast, que en el balance parece no haber sido del todo exitosa. Y luego tú tienes esta actuación, que son de algunos personeros más bien del mundo técnico, ¿cierto? Claro. Que actúan con cierto, yo creo, cierta arrogancia, un poquito de soberbia,
porque aquí hay que poner las cosas en su justo dimensión. O sea, el monopolio del arte de gobernar no le corresponde per se a Chile Vamos. O sea, yo fui parte, por ejemplo, del segundo gobierno de Sebastián Piñera, trabajé en el segundo piso los 4 años. Y bueno, es una tarea compleja, ardua, que requiere ciertas capacidades, pero obviamente que también pueden haber otras personas que no fueron parte de esa administración de gobierno que pueden llegar y ser un aporte, ¿cierto? De hecho, en la medida que se produzca una amalgama entre gente nueva y gente con experiencia, eso yo creo que es algo virtuoso. Pero no es como que Chile Vamos tenga per se el monopolio de todos los cuadros técnicos, gobernabilidad, ¿no? porque en el equipo de José Antonio Kast también hay gente muy competente. Quizás gente que no tiene el renombre, no tiene la trayectoria, pero que sí ha logrado llegar hasta un punto que es bastante admirable, en el sentido de que lograron armar un proyecto político desde cero, tener representación parlamentaria, ser coherente en términos de cómo actúa esa bancada y perfilar un liderazgo que hoy día, a la luz de todas las encuestas, tanto en intención de voto como en expectativa, está en una posición muy favorable para poder eventualmente llegar a la moneda. Lo último sobre esto, que se nos acaba el tiempo, sí, Marco. Pero evidentemente los hechos, uno puede constatar hechos, ¿no? Y evidentemente lo que muestra hoy día, lo que exhibe hoy día el Partido Republicano, el Nacional Libertario y Social Cristiano, evidentemente no da para tener una gestión de gobierno exitosa. Es cierto lo que dice Jorge, que en el camino esto se puede ir componiendo. La pregunta es cuánto tiempo demora esto, ¿no? En el caso del actual gobierno, si no es por el plebiscito, probablemente eso se haya demorado mucho más y probablemente los costos que hubiera tenido la no incorporación temprana de gente que tenía experiencia en gobernabilidad, ¿no? En la conducción de los asuntos públicos, probablemente hubiera generado también más problemas. Entonces ese es el riesgo que tiene hoy día la candidatura de José Antonio Kast del Partido Republicano. Muy bien, Marco Moreno, Jorge Ramírez, a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, que tengan buen día. Que estén muy bien, hasta la próxima. 10:05, nos vamos a ir a la pausa, actualizamos información del tiempo a esta hora, sube rápido la temperatura hoy, 15,6 grados acá en Santiago. Mira ese día, por favor. Se esperan cielos despejados, máxima de 26, todos disfrutando de la nieve. Por allá, Gloriosa esa imagen. ¿Dónde es eso? Ese ¿Farellones sí, o Valle Nevado? Valle Nevado. Valle Nevado. 26 grados de temperatura máxima se esperan acá en Santiago, 28 grados en el interior de la región de Valparaíso, así es que amplia oscilación térmica es lo que hemos estado teniendo estos días. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.